Hola a todos, si están comenzando con SQL Server y te preguntas cómo crear vistas, índices y otros objetos, este video es para ti. Hoy te enseñaré los diferentes tipos de comandos create que nos permite construir una base de datos desde cero. Primero, create es un comando de SQL que usamos para crear cualquier tipo de objeto en la base de datos, ya sea tabla, vista, índice o incluso procedimiento almacenado. Con Createable puedes crear tabla como por ejemplo catálogo, empresas, donde defines las columnas como el ID, nombre. Fíjate que puedes asignar tipo de datos como int o varchar y por supuesto la clave primaria para identificar cada registro. Al asignar el tipo de dato int a nuestro ID, estamos indicando que todo lo que vamos a registrar va a ser números enteros. Y el nombre varchar con longitud 15, que no supera la capacidad de las características 15 letras, se podría decir. En fecha de modificación vamos a ingresar solamente la fecha y hora en nuestra tabla. En este ejemplo estamos creando una base de datos nueva en nuestro servidor con el comando create database prueba y luego ejecutamos. Cabe recalcar, para construir una base de datos tenemos que crear en primer lugar una base de datos y luego ya otros objetos. En este tercer ejemplo lo que vamos a hacer es crear una vista. Las vistas lo que nos permiten es crear una consulta guardada para usar después. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a usar el comando createView. Luego asignamos el nombre a nuestra vista y vamos a buscar una tabla que necesitamos seleccionar. Lo que voy a hacer es ir a mi tabla, luego seleccionar, copiar ese código que ha arrojado y luego pegar en mi código. Luego de ello podemos asignar filtros. En primer lugar le voy a agregar el as. Luego de ello siente mi código, elimino el top 1000 y agregamos el filtro que se va a quedar estático. Este tipo de vistas mayormente se usa para poder brindar a otros usuarios y que no tengan todo el acceso a una base de datos, es decir, poder controlar mediante accesos. En este siguiente ejemplo lo que vamos a hacer es crear un índice. Vamos a usar el comando createIndex. Asignamos el nombre del índice, luego asignamos on la tabla de donde vamos a crear el índice. Luego ingresamos la columna. Un índice lo que nos permite es mejorar la velocidad de búsqueda en columnas específicas. Por ese motivo que al momento de crear un índice ingresamos el nombre, la tabla y la columna. La columna es la clave, ya que por ejemplo si intentamos realizar una búsqueda con el filtro ID serie, nos va a mostrar directamente mucho más rápido porque ya tenemos como un catálogo que la base de datos conoce y está mapeado. Ahora nos vamos en el siguiente ejemplo, que es Create Procedure. Un procedimiento almacenado son como pequeños programas que puedes ejecutar en tu base de datos. En este ejemplo lo que hacemos es ingresar el comando create procedure, el nombre de nuestro procedimiento que es obtener ganancia. As siempre va as cuando creas una vista o un procedimiento almacenado. Luego de ello ingresamos el select, en este caso va a ser solamente un select from a nuestra tabla y el filtro que necesitamos. También se puede agregar mucho más complejidad, depende de las necesidades del negocio. Vamos al siguiente ejemplo, que es el create function. Las funciones lo que nos permite es devolver un valor específico, como por ejemplo en este código vamos a ingresar el create function, que es nuestro comando. Luego ingresamos el nombre de nuestra función, ingresamos el tipo de dato, el parámetro y return. El return es para que pueda retornar el valor que nos va a arrojar al momento de ejecutarlo. En el begin-end, en ese código vamos a ingresar todo lo que se necesita, como por ejemplo qué solicitudes tenemos del usuario. En este ejemplo estoy realizando como un select a mi tabla y luego ingreso el ticker y el parámetro, asignando una variable con el tipo de dato para que en ese variable pueda retornar el valor de la función. En este siguiente ejemplo vamos a crear un trigger. ¿Y qué es un trigger? Un trigger o un disparador en SQL es un objeto de base de datos que asocia una tabla o vista y se ejecuta automáticamente. La respuesta en ciertos eventos como insert, update o delete se puede utilizar
para acciones automáticas cuando ocurren cambios en los datos de la tabla. En el siguiente ejemplo hemos creado un trigger con el nombre prueba on, el nombre de mi tabla y luego el after update y delete as begin end donde va el código. Y vamos a ver por qué se usa y para qué se usa en la vida real los triggers. Los triggers son útiles para automatizar acciones dentro de una base de datos sin necesidad de que un usuario o aplicación tenga que ejecutarlos manualmente. Es donde lo he usado mayormente ha sido en auditoría de cambios, en validación de datos, en automatización de acciones, mantenimientos, entre otros. En este siguiente ejemplo lo que vamos a crear es un esquema. Un esquema es un contenedor lógico que agrupa objetos de la base de datos como tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones bajo un nombre en común. Los esquemas mayormente se usan en organización de objetos, control de acceso. Nos ayuda a facilitar el mantenimiento. En estos últimos ejemplos lo que vamos a hacer es crear un usuario y un rol. ¿Y para qué se usan? Bueno, Create User se utiliza para crear usuarios que pueden acceder y realizar operaciones en la base de datos. ¿Y para qué se usa el Create Role? Sirve para crear grupos de usuarios que comparten los mismos permisos. Estas dos tareas facilitan la administración. En primer lugar, al crear un usuario, estos usuarios pueden ser asignados a roles específicos para otorgar permisos de manera más controlada. Al crear un rol, ya que puedes otorgar permisos a un rol y todos los usuarios dentro del rol heredan los permisos. Estos son los objetos que podemos crear con el comando create. Y listo, ahí tienen una introducción de los objetos que puedes crear con SQL Server. Ya sabes cómo construir tablas, vistas, índices, funciones, procedimientos almacenados, esquemas, roles, usuarios, entre otros objetos. Recuerda que cada uno tiene su utilidad y aprender a usarlos bien te hará mucho más eficiente en la administración de tus bases de datos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido sobre SQL. Nos vemos en el próximo video. See you later.